Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Agustín? Fernanda, ¿cómo andan? Buen ¿Cómo día. estás? Buen día. Bien. ¿Qué es lo que hace que las reacciones sean más intempestivas por estos días? ¿O es tal vez una presunción producto de cómo está el tráfico en las redes sociales que uno puede presumir que hay una mayor virulencia en las reacciones y eso siempre se dio? Claro. Bueno, a ver, hay que pensar por qué se dan ese tipo de respuestas que no tienen que ver con el estímulo, podríamos decirlo, ¿no? Como que es Ujú. un estímulo que es por ahí de cierto grado y la respuesta es desmesurada, como bien decías de antemano. Por ahí hay que poner varios elementos a tener en cuenta. Uno es el contexto sociopolítico y económico que genera mucha incertidumbre y eso genera un malestar generalizado en la gente. Digamos, la incertidumbre de qué va a pasar, la cuestión económica afecta mucho a la media de la gente, la sensación de no saber cuál es el rumbo posible, y sumamos a eso, podríamos decir, dos variables más. Una es el efecto pospandemia, aunque suene recurrente esto, pero bueno, dejó secuelas psíquicas en la población. Y otro elemento fundamental que tiene que ver ya más con una cuestión contextual, es decir, de época, que es la falta, podríamos decir, la dificultad en la gestión de límites y la gestión emocional de las personas. Que esto, por ahí es donde más me compete hablar, que tiene que ver con esta dificultad en reconocer qué es lo que a mí me está afectando, generando malestar, y que a veces doy respuestas porque no sé cómo gestionar esas emociones, ese malestar, ese enojo, esa tristeza, ese estrés constante que vivo, y por ahí la respuesta que doy es de irritación constante, ¿no? Es como un estado de irritación y que estoy al borde de la explosión constante. Un ejemplo que podemos ver es cómo maneja la gente, conduce, digamos, vehículos, que es como de forma bastante temeraria, digamos, y es un síntoma de cómo está nuestra sociedad en general. A ver, cuesta explicar todo esto en tan poco tiempo, pero bueno, trato de ser lo más sintético y, y como tratar de ir al grano, ¿no? Viste, Sí. los psicólogos nos cuesta ser sintéticos. Este, entonces, trato como de plantear esto. Sería para repasar estas cuestiones que generan en una persona, llamamos el promedio, le generan mucho malestar. Y si encima no sabemos qué es reconocer qué nos está pasando con esas emociones, qué es lo que a mí me genera enojo, qué es lo que a mí me genera tristeza, qué es lo que a mí me genera angustia, y bueno, la verdad que lo vamos a responder en nuestra conducta de forma inconsciente, ¿sí? De forma automática. Vamos a dar respuestas que no se condicen con lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, no sé, pasa alguna situación X cotidiana y por ahí mi respuesta es violenta, en desmesura, ¿sí? Y es algo que por ahí fácilmente se resolvía dialogando, ¿no? Bueno, Y eso así, sí, mira, vos hablabas del efecto post pandemia. sí, Eh, pero podemos hablar del efecto post pandemia, pero además atado a las formas de comunicación sí, mediatizada a través de las redes sociales, en donde uno puede llegar hasta presumir que hay ciertas barreras de contención que se digamos que se vulneran, que se traspasan claro. sin pausa. Tengo la presunción, y corregime si es así, es pertinente corregir, pero que cuando la comunicación es interpersonal, Sí, hay otros contenidos comunicacionales, la claro, hay otros gestualidad, códigos, digamos, el son códigos tono, simbólicos implícitos, digamos. claro. ¿Puede ser que esté todo eso configurando también una modificación en nuestras formas de comunicación? Y que no es ni Sí, más ni menos que eso, es una variante, es una variación, es una mutación en las actitudes comunicacionales que tenemos las personas. sí, pero a ver, siempre me gusta tratar de darle un trasfondo un poco más, ir más a fondo al tema, ¿no? A ver. Porque si no queda como una cosa como que tiene que ver con las redes sociales. Ahora, si fuera así, todo el mundo se comunicaría de esa manera descontrolada y desmesurada, ¿no? Sin embargo, se da digamos, como una serie de personas que lidian de esa manera con las redes sociales o las formas de comunicación. ¿Sí? La comunicación, pensemos lo que es la respuesta, las formas de respuesta que tenemos los seres humanos
para socializar. ¿Sí? Si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos tener límites saludables, límites me refiero no en términos de limitantes, sino en entender que las palabras que yo digo y mis acciones tienen un impacto en mi entorno. Y eso es un límite. Si yo no tengo ese registro, entonces lógico, voy a decir cualquier barrabasada, voy a hacer cualquier cosa sin saber las consecuencias que tiene. Pero eso no significa que lo hace alguien que sería, podríamos decir, una persona cruel, que tiene intención de dañar, sino que no tiene registro, que es peor. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en esta época, por eso yo decía, hay muchas variables. Hay estudios que se vienen haciendo desde la década del 80 que tiene que ver con lo que se llama la caída de la función paterna, que es precisamente lo estructurante en términos de ley, ¿no? Cuando hablamos de funciones de... Perdón, porque viste que te dije, no es fácil explicarlo esto. Bueno, yo para ayudarte te digo, nos queda un minuto, dale. Bueno, entonces, sintéticamente, a ver, es una situación complejísima para poder resolver y poder explicarlo de una manera unilateral, ¿se entiende? Sí. Entonces, pensémoslo que son, digamos, una cuestión de época, ¿sí? Una cuestión histórica, y además se dan una serie de sucesos que empeoran la condición de todo. Entonces, ¿qué respuesta hay que hacer? Bueno, primero hay que empezar, aunque suene medio cliché, volver a revisar qué es lo que a mí, como sujeto, me está generando malestar y qué respuestas estoy dando. ¿Sí? Porque si yo mis respuestas que estoy dando son de tipo violenta es porque claramente no estoy sabiendo gestionar mis emociones y mis límites. Sí, esa es la respuesta que yo encuentro. Pero bueno, te lo hice lo más sintético que pude. Gracias, Federico, por esa capacidad de síntesis. Gracias, Federico. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Federico Matías Fusán. Hablamos con él acerca de las reacciones en la vida cotidiana y cómo, en más de una oportunidad, esas reacciones pueden estar no necesariamente en sintonía con el estímulo que las genera.